Preocupe, don David, por favor avíseme cuando lo tengamos. Le pido al equipo que nos grabe para también saludar a un gran amigo de este espacio y alguien que nos tiene que dar claridad en este tipo de circunstancias judiciales. Saludo con muchísimo gusto al constitucionalista y al jurista, al doctor Isaac de Paz, quien todos los viernes está aquí con nosotros para pues hablar de lo que está pasando con ese poder judicial, para explicarnos cómo es que podemos contrarrestar la injusticia. Querido doctor, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, Toñito? ¿Qué tal a toda la audiencia de Sin Censura? Buen día. ¿Cómo les va? Pues aquí listos, esperando siempre esta sección que le gusta mucho a la gente. La gente siempre busca escucharte mucho, querido doctor, por la claridad que das en este tipo de circunstancias. Hoy se da el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, el cual estará comenzando pues en cuestión de media hora, de unos 28 minutos, estará comenzando el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador desde Campeche, donde tenemos a nuestro queridísimo Vicente Serrano y con quien nos estaremos enlazando en unos momentos más, ahí en Campeche, pero se da este quinto informe, se da esta llegada del sexenio en medio de una serie de amparos, de golpeteos, de circunstancias muy, muy adversas provocadas por el eterno Poder Judicial mexicano. Y digo eterno porque siempre ha sido así. Siempre hemos pues exhibido o visto la cantidad de irregularidades a su alrededor y es una estrategia conocida de la ultraderecha el utilizar al Poder Judicial para contrarrestar los gobiernos democráticamente elegidos, específicamente cuando se trata de la izquierda del progreso. Hoy llega el presidente López Obrador a su quinto informe de gobierno, siendo bloqueado una y otra vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus propuestas, en sus iniciativas de ley. Hoy el presidente llega incluso siendo sancionado por un tribunal electoral, siendo sancionado por jueces, siendo sancionado por ministros. Querido doctor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, Toño, en una retrospectiva de estos 5 años muy tensos de relación entre el presidente López Obrador y no solo el Poder Judicial, el sistema judicial como tal, los grupos de abogados, los grupos conservadores que tienen abogados a su servicio, asociaciones legales a su servicio, incluso hasta academias, escuelas de derecho que comparten la visión de usar al Poder Judicial y al derecho para frenar el progreso. Es toda como una escuela, hasta tienen una filosofía propia que intenta eso, poner al derecho al servicio de los grupos de poder. Y es que, perdón que haga una revisión y un retroceso histórico, el Poder Judicial y en México, el derecho en sí mismo ha sido una herramienta de, por y para las élites. Así nace el Poder Judicial en el siglo XIX como un grupo muy selecto de hombres, de leyes, de hombres cultos supuestamente, de buenos modales supuestamente, y dominan todo el siglo XIX este tipo de perfiles en el Poder Judicial, mayormente con algunas excepciones, claro, como Juárez, como Ponciano Arriaga, pero así evoluciona el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte. El siglo XX no fue la excepción. Y ya como a finales del siglo XX, con la reforma del 94, por cierto, impulsada por Zedillo y que hemos dicho aquí, se han cansado muchos colegas y el público hasta lo sabe, cuando Zedillo deshizo la Suprema Corte en el 94, cuando quita a 20 y tantos ministros que había, tantas salas, había 4 salas, y las hace únicamente 2 y nombra únicamente a 11. Ahí nadie dijo nada, ahí nadie dijo que era un golpe de Estado, ahí nadie dijo que Zedillo quería una corte a modo, nadie se atrevió, porque nadie se atrevía, ni estos que estabas mencionando hace rato, ¿no? Supuestos periodistas de larga data en Televisa, no solo López Dóriga, los Zabludovsky, ni Guillermo Ortega, ni toda esa pues jauría mediática, diría aquel profesor libanés. Entonces, el Poder Judicial en este sexenio, ya para regresar, ha estado
siendo instigado por los grupos de poder corporativos para intentar frenar, pero no lo ha logrado desde mi punto de vista, intentar sin éxito frenar las grandes reformas y los grandes cambios. Esto se debe a dos factores principalmente, Toño, estas intentonas, que el sistema legal en sí logra favorecer a los poderosos, a los que tienen dinero, a los que tienen conocimientos legales, a los que pueden contratar un gran despacho, un buen despacho. Y en este México, por desgracia, pues no se respeta la justicia pronta, expedita para la mayoría del pueblo. La justicia a veces pronta y expedita es para quien tiene las mejores conexiones, quien es más cercano a los tribunales, y esto lo logran porque tienen pues todo un despacho a su servicio. Ese es un problema estructural, no solo de la Suprema Corte, de cualquier juzgado administrativo, civil, mercantil, familiar, en todo México, Toño, en todo México. O sea, es un problema endémico del Poder Judicial. La segunda cuestión es también que ese Poder Judicial al interior sigue replicando las prácticas añejas, no solo el Poder Judicial Federal, no solo la Suprema Corte, como hemos visto esta semana, que eso será el tercer punto que tocaré, sino que los poderes judiciales locales no han sido capaces de modernizarse, de ofrecer mejor servicio de justicia a la sociedad, de tener mecanismos amplios de, por ejemplo, un escalafón, una serie de concursos para que la gente entre a trabajar y de evaluaciones claras para ir nombrando a todos los funcionarios, desde el notificador, el ejecutor, el secretario, el actuario, el juez. Carecen la mayoría de poderes judiciales de concursos claros, de concursos abiertos, que permitan ir renovando esos nombramientos y que mejores perfiles ocupen esos puestos. ¿Por qué es importante los perfiles de quienes son titulares? Bueno, pues porque es un ser humano el que dirige un juzgado, el que decide cómo se debe dar la atención al público, el que evita las tranzas, el que dice, no, yo no quiero que mis secretarios reciban dinero, atiendan a todos por igual, nombren audiencias para todos por igual, atiendan y presten los expedientes a todos por igual. Nada de que al que dejó una lana o invite el café o invite el almuerzo o el compadre del actuario va a ser favorecido. Y no han tenido ese tacto. Y también eso se debe al poco escrutinio social. En los medios no se habla de eso, no hay grandes análisis, ni siquiera a veces en la academia, ni siquiera hay estudios, salvo excepcionalmente sobre la crítica que se ha hecho al nepotismo del Poder Judicial Federal, que ya también se está intentando desterrar. Hay que reconocerlo, que se ha estado intentando desterrar el nepotismo. Ya no pueden trabajar familiares hasta el cuarto grado en los juzgados federales, incluso por circuitos ya también se está intentando desterrar. Pero es un poco tarde. No es demasiado tarde, pero es un poco tarde, ¿no? Porque ya pasaron muchos años de nepotismo. Y la tercera cuestión es que vimos esta semana las declaraciones de la ministra presidenta de la Corte, muy desafortunadas, anunciando casi una crisis constitucional, un golpe técnico de Estado instigado por ella. Es muy lamentable, esto no hubiera pasado con el ministro Saldívar. ¿Por qué? De entrada, porque un académico es un tipo más serio, es un tipo más sensato en cuanto a relación de diálogo con los poderes, y él, a pesar de las tensiones que de ambos lados recibía dentro del interior del Poder Judicial como de la oposición, e incluso a veces desde la propia 4T, pues era siempre un ministro presidente que buscó un canal de diálogo directo, de diálogo franco con el Poder Ejecutivo y con otros poderes. Y en cambio, al anunciar la ministra Piña que ni siquiera todavía se está discutiendo el presupuesto, que si no les dan dinero no iba a ser posible, o no va a ser posible la transición democrática en el 2024, híjole, pues yo sí dije, señora,
Creo que vamos a bajarle 20 rayas a su tensión, a su paranoia judicial. El Poder Judicial, por supuesto que va a tener su presupuesto, a nadie se le va, es imposible que se le quite el presupuesto al Poder Judicial porque el presupuesto no es de ellos, no es de la ministra, no es de los ministros, es del pueblo y sirve para el pueblo, o sea, sirve para que el dinero llegue a los juzgados, para que los juzgados trabajen, para que se paguen sueldos, para que se paguen servicios, agua, luz, mantenimiento, para que todo funcione y no, ellos ven como el presupuesto, ahí se nota que le ven como algo suyo, como un patrimonio, como, ay, me van a quitar mis fideicomisos de 20,000 millones. Y esa es una visión que los que estudiamos el derecho constitucional y los tribunales constitucionales es una visión de cerrazón judicial, de no apertura al diálogo judicial. No tenemos un poder judicial que quiera dialogar en este momento, que quiera acercarse a encontrar puntos de convergencia con los poderes que ahorita están en desencuentro, digamos, ¿no? Con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Se ve luego un afán ya de choque, un afán de querer llamar la atención para tensar más la situación, cuando no es el momento y ni siquiera se le está quitando en este momento nada, ni un peso se le está quitando al Poder Judicial. Y si en determinado momento el Poder Legislativo decidiera limitar el presupuesto, pues tendrían que racionalizar el Poder Judicial su gasto público. Punto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, que es a propuesta, debemos decir, del Poder Judicial. Y si bien es cierto, ha habido esta crítica por parte del presidente, en eso se ha quedado, en crítica, porque lo respeta, porque dice, bueno, yo opino que no deben ganar más ustedes, ministras, ministros, presidentes o integrantes de los tribunales colegiados, magistrados y magistradas, que no deben ganar más que el presidente de la República. Porque eso dice la Constitución y eso está expresamente en el artículo 127 y yo considero que no deben ganar más. Pero no los va a obligar, no les va a ir a quitar el sueldo, no, eso no es posible. Y se han dado el sueldo que han querido y no ha pasado nada. ¿Por qué? Pues porque el presidente lo único que hace es hacer una crítica directa, una crítica fundamental en la Constitución y ya. Pero no les va a ir a quitar su sueldo, no va a ser un acto autoritario de quitarles su sueldo, por ejemplo. O sea, yo no sé por qué tanta laraca en el Poder Judicial. Si no les han quitado ni un peso, ni un centavo partido a la mitad, le han reducido de sueldo a nadie. Hablando de ministros, ministras y magistrados. Entonces, ¿por qué? Porque hay un nivel de respeto. Lo que ha dicho el presidente es, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto que hizo el INE, que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero lo voy a respetar, ya no puedo hablar de la señora esa y ya. Punto. O sea, el presidente no es un autoritario soberbio, loco, que esté queriéndose vengar. El presidente tiene otras cosas mucho más importantes, yo siempre le he dicho, que hacer. Sobre todo a 5 años ya de un avance notable, de una muestra de que con poco se puede hacer mucho, de que con austeridad en el gasto público, con racionalidad, sobre todo en el gasto público, con buscar las maneras de no realizar pues derroches en el servicio corriente, en el gasto corriente, se pueden hacer muchísimas obras, se pueden dar muchas becas, se puede lograr lo que muchísimos doctores en economía de Yale, de Stanford, de ITAM y de anexas nunca van a lograr. Nunca, por más maestrías, doctorados, libros de economía que escriben y porque han perdido el sentido común, han perdido el rumbo. Y el presidente lo explicó muy bien, me gusta mucho a mí, además, no porque él lo explique, también yo en mis clases hablo mucho de los sentimientos de la nación, de esas articulaciones ya jurídicas, filosóficas que plasmó don Andrés Quintana Roo y don José María Morelos y Pavón para equilibrar la desigualdad económica, para proteger esas clases que nadie las protegía antes, al hijo del campesino, al hijo del jornalero,
a los excluidos de la colonia. Ya hablaban ellos en los sentimientos de la nación que se equilibre el jornal del pobre, del campesino. Y es lo que seguimos necesitando ahora, el aumento de los salarios de las personas que trabajan en las fábricas. Aquí en Tijuana ganan muy poco las personas que trabajan en una fábrica, pero no solo en Tijuana, en todos los parques industriales no hay persona que gane más allá de 2,500 a la semana, con todo y bono de despensa y bono de puntualidad. Seguimos requiriendo ese equilibrio económico y el presidente lo que ha hecho es eso, equilibrar la balanza, darle dinerito a los jóvenes que estudian la preparatoria, la secundaria, primaria, a nuestro sector de los ancianos, ancianas que han trabajado mucho, pues órale, dale su lanita bimestralmente y eso va equilibrando la balanza y va permitiendo a mucha gente, como lo ha permitido, salir de la pobreza. Eso es lo que no ven en el Poder Judicial. Por eso, volviendo al punto de cuál sería una ruta, bueno, mejorar los perfiles.